través de resoluciones generales, pero sí ha tenido la gran novedad el sinceramiento a través del decreto 1206 que emitió el Poder Ejecutivo y modificó varias cosas que vamos a ir analizando. El que sí estuvo activo fue el organismo provincial, dado que sacó varias resoluciones y bastante importantes. Por lo tanto, también las vamos a analizar rápidamente y vamos a hacer algunos comentarios sobre todo lo relativo al sinceramiento fiscal a nivel provincial. Siempre con la salvedad de que en este ciclo de actualización online lo hacemos con el fin de hacerles llegar a ustedes las novedades que han salido y darle un panorama de las mismas para que ustedes determinen si las tienen que estudiar con más profundidad en virtud de tener clientes que están siendo tenidos en cuenta por las modificaciones. Así, lo primero que vamos a empezar a ver es el decreto 1206. Y dentro de este decreto 1206 vamos a ir viendo las distintas situaciones. El decreto 1206, bueno, no sé si te lo ven chiquito como lo veo yo, espero que lo vean un poco mejor. El decreto, la ley 27260, lo saben ustedes, de sinceramiento fiscal, fue reglamentada oportunamente por el decreto 895. Lo que ha pasado ahora es que el Poder Ejecutivo modifica ese decreto 895 a través del decreto 1206. Ahí yo les pongo siempre todos los organismos que han intervenido, y así fíjense que la FIP fue sacando resoluciones relacionadas con este sinceramiento fiscal. La 3919, la resolución que sacó primero, y fue incorporando sucesivas modificaciones a partir de la 39, 34, 43, 44, 47. El Banco Central también intervino en este tema a través de su comunicación a 6022, la Comisión Nacional de Valores, para a los fines de reglamentar los fondos comunes de inversión, la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda por todo el tema de los bonos, y la UIF, que la ley 25246 da una serie de sujetos obligados a los cuales les dice que deben seguir cumpliendo con sus obligaciones, más allá de haber sacado la resolución 90 del 2016 para que de alguna manera flexibilicen los reportes en función de cuando la cosa tenga que ver con evasión impositiva. Pongo esto de la Constitución Nacional, este artículo 99, que dice que el presidente de la Nación es jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno, responsable político de la Administración General del país, expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. El decreto 1206 fue publicado en el Boletín Oficial en fecha 30 del 11 del 2016 y empezó al día siguiente a tener vigencia, es decir, el 1/12 del 2016. En sus considerados, este decreto 1206 nos explica que va a efectuar algún tipo de precisiones con respecto sobre todo
al tema de declarar bienes que están a nombre de otro, o sacar bienes que están a nombre de sociedades del exterior, y de alguna manera también incorpora a las personas familiares de funcionarios públicos. Acuérdense que el artículo 82 impide al funcionario público blanquear y extiende en el artículo 83 esa prohibición a los familiares. Pero acá lo que hace de alguna manera flexibiliza esta norma, permitiendo que el familiar declare bienes que había adquirido con anterioridad a que su pariente haya ingresado en la función pública. Y en el propio decreto reglamentario hace una mención que las modificaciones que hace las hace respetando el espíritu de la normativa. Esto creo que lo pone un poco en función de las críticas que está recibiendo, que algunos entienden que ha ido un poco más allá del espíritu de la normativa y de alguna manera la ha modificado. Para entender este decreto 1206, primero tenemos que repasar los artículos 38 de la ley 27260 y 39 de la ley 27260. Son esos artículos que nos permiten declarar a nuestro nombre, por ejemplo, bienes que tiene un testaferro. Ese testaferro, recordemos que puede ser un familiar y en consecuencia vivir en el país, o si es un tercero, va a tener que tener domicilio o residencia en el país. Estos casos donde se encuentran bienes en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de estos parientes, exige además, su último párrafo, que sean trasladados antes del periodo de que venza el periodo 2017 de ganancia. Es decir, el pase de titularidad debe ser antes de abril del 2018 o mayo del 2018, según si esta persona, el declarante, tiene participaciones en sociedades que no cotizan en bolsa y cierran el 31 del 2016. En la parte pertinente de la 3919, que ha sido modificada por la 3943, nos deja claramente que antes del vencimiento de este periodo fiscal 2017, los bienes deben encontrarse a nombre del declarante. Pero hace una excepción a esto, la 3943, que es cuando se trate de cuentas bancarias con más de un titular. Dice, aún cuando uno de ellos haya declarado la totalidad del dinero que se encontraba depositado, no va a tener que hacer el cambio de esa titularidad. Es una excepción a la obligación de cambio de titularidad del artículo 38. Acuérdense que ahora vamos a ver el artículo 39, este no exige el cambio de titularidad. El que exige el cambio de titularidad es el 38. Nos explica también la 3943 que si los bienes hubieran sido declarados impositivamente por un sujeto comprendido en el artículo 49, acuérdense que en el artículo 49 se detallan las ganancias de la tercera categoría y entre los incisos A y B principalmente hay sujetos. Deberá ser informada en las respectivas declaraciones juradas del referido impuesto de acuerdo al procedimiento que dicte este organismo. Es decir, todavía no ha salido de qué manera vamos a extraer este bien cuando el tercero sea una sociedad del artículo 49. El artículo 38 posibilita desafectar bienes de sociedades, inclusive como acabamos de ver, que la propia resolución en el artículo 10 estipula, pero la FIP se ha cubierto de este tema, porque si bien el artículo 38 dice que, y complementado con la resolución 3919 en su artículo 10, dice que yo puedo sacar bienes de sujetos del artículo 49, es decir, que puedo sacar un bien de una sociedad y ponerlo a mi nombre, pagando el 5, pagando el 10%, según corresponda. En las entrevistas que le han hecho a Cercano y a
deseo de voto, ellos entienden que esto, si yo lo saco y después lo vendo, es una maniobra no prevista por el legislador, en la que se estaría simulando una situación que en realidad no es real, y en caso de detectarse este tipo de maniobras, el fisco procederá a realizar los ajustes correspondientes. Yo, como esto lo saqué de un comentario, no puedo estar seguro de que Sericano y Devoto hablaron de una maniobra no prevista por el legislador, pero si así lo hicieron, les recuerdo que la imprevisión del legislador no se puede presumir. Esto lo ha dicho la Corte Suprema en el caso Soldati Santiago Tomás, entre otros. En el ABC Preguntas plantean a la AFIP un caso de una sociedad que posee un inmueble declarado bajo su titularidad. Lo que dice el fisco es lo siguiente en este caso. Dice, si la sociedad tiene declarado el inmueble y el socio tiene declarada su participación, no hay bien a exteriorizar, dice en este caso, tratando de evitar que se saquen los inmuebles de la sociedad para evitar el pago del impuesto. El artículo 39, que también tenemos que tener en cuenta para entender las modificaciones del decreto 1206, habla de que por única vez personas humanas, sucesiones indivisas, van a poder extraer de una sociedad del exterior un bien y declararlo a mi nombre. Estos bienes podrán ser declarados en la proporción que quieran, no hay limitaciones a este manejo. El artículo 14 dice que en los supuestos del artículo 39, como yo he sacado un bien, pueden ocurrir que queden otros bienes dentro de la sociedad. Por lo tanto, falta que declare mi participación. Ejemplo, extraje un inmueble, pero quedan 4 inmuebles más dentro de la sociedad del exterior. Entonces, el inmueble pasó a mi nombre. No tengo obligación de cambio de titularidad porque estoy en el artículo 39. Pero debo declarar la participación, restando de la misma el bien que ya he declarado a mi nombre. Esto lo encuentran en el artículo 14 de la 3919. El decreto 895, con respecto al artículo 38, aclaraba que el cambio de titularidad que había que realizar obligatoriamente cuando se aplicaba dicho artículo, también aclaraba que esta operación del cambio de titularidad era no onerosa a los fines tributarios y no generaban gravamen alguno. Y que también estaban exentos de la obligación de informar, por ejemplo el COTI, no tenían obligación de informar. Pero que esta condición de esta transferencia no se aplicaba, como acabamos de decir, al artículo 39. En el decreto 1206, si bien de alguna manera mantiene ese concepto, ahora agrega que si el contribuyente que ha sacado un bien de una sociedad del exterior, o sea que estamos aplicando el artículo 39 de la ley 27.260, no estando obligado a cambiar la titularidad del bien, así lo hace, esta operación también es no onerosa. Esto es lo que incorporó el decreto 1206. Es decir, siempre fue no onerosa esa transferencia que hacíamos por artículo 38, donde habíamos declarado a nuestro nombre un bien que se encontraba a nombre de un familiar o de un testaferro tercero. El 39 dice que yo traigo un bien de una sociedad del exterior y no tengo obligación de cambiar la titularidad. Lo que ahora incorpora el decreto 1206 es que, deseando, porque quiero, porque opto cambiar la titularidad de ese bien que estaba en nombre de una sociedad del exterior y ahora lo voy a pasar a mi nombre porque quiero y no por obligación, tampoco van a tener costo fiscal. Tampoco van a tener que informar
a través de la 2371 del COTI, en función del artículo 133 de la Ley de Procedimiento, estos regímenes de información de transferencia de inmuebles. El decreto 895 nos hablaba en su momento de que quienes opten por esterilizar los activos que formen parte del patrimonio de sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior en los términos del artículo 39, deben ajustar esa evaluación a los términos del artículo 38 y artículo 40 de la ley. A los fines previstos en el artículo 39, la preexistencia de los bienes deben entenderse como la fecha de promulgación 22 del 7 del 2016. Ahora agrega un párrafo el decreto 1206 a este artículo tercero y nos aclara que la opción prevista en el artículo 39 de la ley 27260 será de aplicación asimismo en los supuestos de participaciones indirectas. ¿Por qué hace esta aclaración? Bueno, porque en los consejos consultivos la opinión de la AFIP era que cuando había sociedades con participaciones indirectas, yo no podía extraer el bien de la segunda sociedad. Ahora ha aclarado perfectamente bien. Este es un caso muy común cuando una sociedad tiene holding de otra sociedad y esa sociedad es dueña de algún bien, por ejemplo un inmueble, supongamos. Si yo quería extraer ese inmueble en esas condiciones, no podía, porque había una participación indirecta y la AFIP había dicho que no. A través de la modificación del artículo tercero del decreto 895 por su decreto 1206 del 2016, ahora sí se puede hacer. Es decir, en el Consejo Consultivo, por ejemplo, de octubre, le habían preguntado, una sociedad tiene dos cuentas, quiero sacar una cuenta personal y otra dejarla en el patrimonio de la sociedad. No hay problema, contestó la AFIP. Dice, pero una participación indirecta, el caso típico es de una persona que tiene acción en una sociedad BBI, que es accionista titular de una LLC de Miami, que a su vez esa LLC posee un departamento. Contestó terminantemente, en este caso no puede extraer el departamento a su nombre. Ahora, con lo que hemos visto, se puede hacer. Es decir, cuando un inmueble, vean este comentario, cuando un inmueble está a nombre de una sociedad y esa sociedad a su vez sea propiedad de una holding, o sea que se da el caso una participación indirecta, se puede blanquear el bien a nombre propio o blanquear las acciones del holding a su opción. No hay ningún tipo de problema en hacer este procedimiento. Conclusión, las participaciones indirectas. Ahora se puede extraer el bien de esa sociedad también. El artículo 4 del decreto 895 ha sido modificado en su primera parte. En esta primera parte, el artículo 4 es cuando aclara qué quiere decir por única vez. Es el término que utiliza el artículo 39 de la ley 27260. Y en ese momento decía que ese término por única vez era a los fines de la exteriorización voluntaria y excepcional, y no para que sea declarado por única vez, sino que mientras dure la tenencia del bien en el patrimonio de la persona, lo iba a tener que ir declarando en todos los impuestos que corresponden. Pero esto ha sido modificado, y este artículo 4 ahora hay que tenerlo muy en cuenta por lo que dice. Es decir, sigue manteniendo que por única vez esa expresión que hace el artículo 39 no es al solo efecto de la declaración voluntaria y excepcional. Pero después aclara, la opción prevista en dicho artículo implica que a todos los efectos tributarios en la República Argentina, el bien o tenencia declarado a nombre del declarante, que estaba a nombre del patrimonio de una sociedad del exterior, dice, mientras mantenga su patrimonio se considerará como perteneciente a quien lo exteriorizó, debiendo de corresponder imputar las rentas y computar los gastos
deducciones y créditos fiscales por impuestos análogos que genere, pague o tributo a la sociedad o ente del exterior. Fíjense que esto era una preocupación que tenían muchos profesionales, porque se entendía que si la persona tenía, por ejemplo, a su nombre el inmueble de Miami, pero como no tenía obligación de cambiar la titularidad, lo seguía teniendo a nombre de una sociedad del exterior, esa sociedad del exterior iba a pagar impuestos y esta persona física del país no se iba a poder tomar los créditos fiscales. Se le iba a dar una doble imposición, pagaba la sociedad por un lado y pagaba él por el otro, porque en Argentina todos los fines fiscales, al haber exteriorizado a su nombre el bien, iba a tener que pagar los impuestos acá en Argentina. Lo que hace este artículo es decir que lo debe declarar, pero los créditos fiscales por impuestos que paga la sociedad del exterior, él los va a poder tomar. Es decir, por eso es muy importante que tengan este caso, que vean con detenimiento esta modificación del artículo 4 del decreto 895. También hace una importante modificación en cuanto a la evaluación de acciones y participación. Recuerden ustedes, cuando leíamos por primera vez el artículo 40 de la ley 27260 y después leíamos el artículo 15 de la 3919, nos corrió un poco de frío por la espalda en función de que la evaluación de las participaciones tenía que ver exclusivamente con el valor de su activo. Y por si fuera poco, además de tener en cuenta el valor de su activo, nos decía que si había inmuebles, los mismos deberían ser valuados a valor de plaza y pagar por todo el 10% de esa participación. Lo que es ahora el decreto es hacer una modificación de este tema y separa a las sociedades entre sociedades que tienen actividades pasivas y sociedades que tienen actividades activas. El artículo 40 es el que habla de la evaluación, y sobre el total de los activos del ente, claramente decía que debíamos evaluar la participación. Cuando íbamos al artículo 6 del decreto 895, lo único que decía que si yo tenía una participación indirecta, también la iba a tener que evaluar sobre el valor de los activos de acuerdo a las disposiciones del segundo párrafo del artículo 40. Cuando íbamos al artículo 15 de la 3919, salvo lo dispuesto en el artículo 16 en cuanto a empresas que cotizan en bolsa, los otros tenían que declarar sobre el valor de su activo en función del último balance cerrado el 1 de enero del 2016, salvo que se tratara de una sociedad del exterior que tenía la opción para hacer una evaluación al 22 de julio. De tratarse de entes constituidos en el exterior o en el país que no llevan a libros, podría hacerse con una constancia suscrita por el representante legal. El artículo 90 de la ley 27260 nos explica que la AFIP va a poner en marcha un registro de entidades pasivas a cargo de ella misma. Los contribuyentes que sean titulares de más del 50% de acciones o participaciones sociales, los directores, apoderados, etc., van a tener que anotarse en ese registro cuando la sociedad ente del exterior obtenga una renta pasiva superior al 50% de los ingresos brutos del año. Es decir, en este caso se considera renta pasiva. ¿Qué es una renta pasiva? Se introduce esta modificación de separar entre pasivas y activas a las sociedades. En el primer caso se utiliza el método de evaluación a valor proporcional del activo, salvo los inmuebles que deben ser evaluados a valor de plaza. Por el contrario, y acá está el gran cambio, para el supuesto de entidades activas se utiliza el método de evaluación a valor patrimonial proporcional, conforme a las normas de bienestar
personales o a las normas de ganancia mínima presunta. Así que cuidado con este tema que ha sufrido una variación importantísima. Por lo tanto, tengan en cuenta este decreto 1206. ¿Qué dice el artículo 6? Que antes se limitaba a hablar de la participación indirecta para evaluarla por el artículo 40, al igual que la directa. Nos explica, dice, el criterio de evaluación establecido en el segundo párrafo del artículo 40 de la ley 27260, es decir, el que tiene en cuenta el activo, aclara ahora que solo resulta aplicable cuando se trate de acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en entes del país o del exterior que sean consideradas como entidades pasivas, conforme los términos del artículo 90 de la ley. A los fines de este artículo se entenderá como rentas pasivas, a las del segundo artículo incorporado a continuación del artículo 165.6 de la reglamentación de ganancias. Ahora lo vamos a ver, pero esas rentas pasivas son en general, dispone ese artículo, las que provienen, por ejemplo, de intereses, de dividendos, de ventas de acciones, es decir, todo donde no hay una actividad de compra y venta, de industrialización por parte de la sociedad. Pero después me dice que las acciones, participaciones, parte de interés o beneficio en entidades consideradas activas deberán evaluarse, como vimos recién en ese comentario, al valor patrimonial, conforme a la norma de bienes personales o del impuesto a la ganancia mínima presunta según corresponda, que surja del último balance cerrado con anterioridad al 1 de enero del 2016. Acá tenemos el decreto reglamentario de ganancias, ese artículo 165.6.2, a efecto de la disposición del título 9 de la ley y su correlativa y complementaria de este reglamento, se consideran actividades que originan rentas pasivas, aquellas cuyos ingresos provengan de la alquiler de inmuebles, de préstamos, de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de educación o entidades de otra denominación que cumplan iguales funciones, de colocaciones en entidades financieras, bancarias, en títulos públicos, en instrumentos y los contratos derivados que no constituyen una cobertura de riesgo o estén constituidas por dividendos o regalías. Es decir, estos son los que son entes pasivos y por lo tanto son los únicos que no van a poder declarar por valor patrimonial proporcional. Van a tener que tomar el valor del activo. Otra cosa que ha aclarado este decreto 1206 ha dado una definición de qué se entiende por detectar. Yo acá le puse que el artículo 46, en la parte pertinente, donde dice que si me detectan bienes que no hubiera declarado en el sistema del presente título ni con anterioridad, privará al sujeto de la declaración voluntaria y excepcional. Y en el artículo 16 del decreto 895, recuerden ese artículo que flexibilizó esto de que no se podía no declarar algo y por mínimo que fuera así a declarar el blanqueo, que lo llevó a 305.000 o 1% sobre los bienes declarados, también utiliza ese término detecte. Entonces lo que hizo ahora el decreto 1206, que acá tenemos el 16, el decreto 1206 nos explica en este artículo 16 qué es lo que se entiende por detección. Dice, a los fines del segundo párrafo del artículo 46 de la ley 27260, se entiende por detección al conocimiento sobre la existencia del bien oculto y de su titularidad, al que arribar el fisco mediante cualquier actividad que esté a cargo en ejercicio de sus facultades. De manera que esto es lo que va a entender por detección. ¿Qué pasa con los familiares de los funcionarios? Bueno, el artículo 83 claramente los excluía sin ninguna limitación. Quedan excluidos las disposiciones del título 1, del número 2, los cónyuges, los padres
y los hijos menores emancipados. Recuerden que el hijo mayor de edad podía blanquear, porque acá el único caso que deja claro que el hijo menor emancipado. Estos funcionarios, acuérdense que no gozan de la posibilidad de blanquear cuando entraron en la función a partir del 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley, que ya sabemos que 21 del 7. Entonces, ¿qué hizo este decreto? Y de alguna manera se cuestiona si esto modificó la ley o no modificó la ley. Dice, bueno, acá más allá de este comentario que dice una enumeración que deja libre, por ejemplo, a hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos, hijos mayores de edad, porque a los únicos que incluye la exclusión, al cónyuge, padre e hijos menores emancipados. Entonces el artículo 21 dice ahora que solo alcanza a los sujetos que hubieran desempeñado alguno de los cargos incluidos en sus incisos entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia. La exclusión de los artículos 82 y 83 se refieren solo a la declaración jurada voluntaria excepcional de tenencia en moneda extranjera y más bien en el país y en el exterior, y no a los demás beneficios que pudiera corresponder. ¿Qué hace ahora el decreto 1206? Bueno, como ahí nos dice, incorpora un último párrafo al artículo 21, que ahora dice: los sujetos comprendidos en el artículo 83, que eran los familiares de los funcionarios, podrán efectuar la declaración voluntaria excepcional dispuesta en el título 1 del libro 2 de la ley, exclusivamente respecto a los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha que los parientes hubieran asumido los cargos. Es decir, que si yo compré un bien con anterioridad a que alguien familiar mío asumiera un cargo, yo lo voy a poder declarar sin ningún problema. Les quería decir que la provincia de Santa Fe ha sacado varias cosas importantes, como ser, por ejemplo, la resolución 28 del 2016. Si ustedes se acuerdan, la resolución 11 del 2012 creó esa calificación de conducta fiscal de los contribuyentes a través de medir de alguna manera el riesgo fiscal a través de infracciones que podían ir cometiendo. Así, los niveles de riesgo fiscal se encuentran clasificados en 0, 1, 2 y 3. 0 no tiene riesgo fiscal, 1 es un bajo riesgo fiscal, 2 es un medio riesgo fiscal y 3 es un alto riesgo fiscal. Se ha procedido a reemplazar los anexos 1 y 2, se tiene un poquito más de flexibilidad ahora, también con el impuesto inmobiliario, que recuerden que tantas críticas suscitó, y la calificación del contribuyente responsable en alguno de los niveles de riesgo, dice el artículo 6 modificado, implicará la adopción de las siguientes medidas. La inclusión del mismo en el sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias y el CREP a las alícuotas diferenciales conforme al nivel de riesgo, la limitación de la vigencia o la no emisión directamente de la constancia de cumplimiento fiscal, la emisión de constancia de inscripción con la incorporación del nivel de riesgo asignado al momento de solicitar la misma, y sin perjuicio de lo establecido en el presente párrafo, la Administración Provincial de Impuestos tendrá en cuenta la categorización a los efectos de determinar las acciones de seguimiento y cobranza. Todo esto va a empezar a regir a partir del 1 de enero de 2017. También ha sacado la resolución 29, que la vamos a ver ahora junto con el sinceramiento fiscal, pero vamos a empezar por la 30. La 30 es construcción de obra pública. Siempre ha habido muchos problemas con la definición de obra pública y la aplicación de la tasa cero que correspondía a la misma. Así ustedes tienen que la ley 13.286 empezó a aplicar a la actividad de construcción de inmuebles la tasa del 0%,
Y también para la construcción de obra pública aplicó la misma. Los considerandos, y ya en algunas aplicaciones, se viene diciendo que cuando yo quiero saber qué se entiende por obra pública, tengo que ir a la ley 5188, donde ahí me define que a la obra pública, como toda construcciones, refacciones, instalaciones, trabajos y obras en general, provisión, arrendamiento, adecuación o reparación de máquinas, ojo con esto, aparatos, materiales y elementos de trabajo o necesarios para la actividad accesoria. Entonces, en los considerandos nos dicen que recordemos que siempre tenemos que ir a la 5188. En la norma de la ley nos dice que interpretar a los fines de la ley cuota promocional del 0%, el alcance de la expresión construcción de obra pública se encuentra definido justamente en el artículo primero de la 5988 que acabamos de ver. Interpretar que cuando se realicen obras definidas en el artículo primero de la ley para entes centralizados, descentralizados, autárquicos, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, instituciones de la seguridad social o empresas del Estado nacional, provincial o municipal o comunal que realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias, de prestación de servicios o cualquier otra actividad, las mismas se encontrarán alcanzadas a la alícuota del 0%. También interpreta que la obra pública por subcontratistas que en el contrato así lo acredite y se deje debida constancia en la facturación, también van a usar de este beneficio. Establecer que cuando en aquellas obras o prestaciones que por la naturaleza o características se presentaren dudas, será el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda el encargado de determinar la aplicación. También la resolución 31 del 2016 es de suma importancia para los que estén trabajando con uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, consorcios, otras formas de asociaciones sin personería jurídica. Recordemos que el artículo 24 del Código Fiscal de Santa Fe determina que las uniones transitorias de empresa, agrupaciones de colaboración empresaria, regidas por la Ley 19.550, recordemos que esto no es más así, ahora han ido al Código Civil y Comercial, determina que son considerados como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Y el artículo 174 dice que cualquiera sea la naturaleza del sujeto que realice el ejercicio de actividades en forma virtual, también va a ser sujeto. Les pongo aquí un comentario para que vean que la ley ha quedado de alguna manera desactualizada. Como primera aproximación debemos recordar que la ley de sociedades comerciales de 19.550 ha sido modificada en su denominación bajo el nombre de Ley General de Sociedades. Esto ha quedado incluido dentro del capítulo 16 como contratos asociativos. Y el artículo 1442 nos dice que se aplican a todo contrato de colaboración, de organización, participativo, con comunidad de fin que no sea sociedad. Debemos recordar que a estos contratos no se le aplican las normas sobre la sociedad, ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. En los considerandos de esta resolución nos explica que en consecuencia entiende que la actividad realizada por las uniones transitorias o agrupaciones son las que realizan con terceros, no las que los partícipes pueden estar haciendo con la unión. Entonces, en tanto la facturación realizada por los integrantes de dichos contratos es una forma de instrumentar la liquidación de participaciones, de aportes, realizados a aquellos en la medida que dicha facturación no exceda de tales participaciones o aportes. También nos recuerda la Fiscalía del Estado que
Los cambios en una interpretación de una resolución operan para el futuro. ¿Por qué hacen esto? Y se cubren con la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué dicen esto? Y bueno, porque han cambiado totalmente el criterio y tienen miedo a nuevos reclamos por la parte pasada. Es decir, ahora claramente esta resolución 31, entiéndase, dice que la facturación por prestaciones o aportes, sean en dinero o en especie, realizada por los miembros partícipes, a las uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, consorcios u otras formas asociativas que no tengan persona jurídica, en la medida que se corresponda con la participación que poseen en dichas figuras contractuales, no se encuentra alcanzado por los ingresos brutos, es decir, por esa parte que colabora como partícipe con la entidad. De manera que tengan muy en cuenta esta situación. También es muy importante que tengan en cuenta que la resolución 15/97, cuyo texto ordenado está en la 18/2014, pero que no obstante ello tiene varias modificaciones, ha sido modificada nuevamente a través de la Resolución General 32 del 2016. ¿Para cuándo? Para las operaciones que se realicen a partir del 1 de enero del 2017. Lo que ha hecho esta resolución es poner el monto que exceptúa a algunos contribuyentes de su obligación de tener que actuar como agentes de retención. Entonces se explica que los responsables con asiento en la provincia de Santa Fe, o sea, tienen que tener asiento en Santa Fe, y sometidos o no a las normas del convenio multilateral, es decir, esto no interesa en la medida que tengan asiento en Santa Fe, y dice, excluyendo el impuesto al valor agregado, si obtienen en el año calendario inmediato anterior, no superan los 22 millones, no van a tener que actuar como agente de retención o percepción. Esta suma, les recuerdo ahí abajo, estaba antes en la suma de 15 millones. Quiere decir que para el 2017 ahora tenemos un importante aumento en el monto de facturación que de 15 millones ha saltado a 22 millones. También dice lo mismo cuando se trate de sujetos que no comprendidos en las posiciones anteriores, también el monto será de 22 millones para no tener que actuar como agente de retención. Antes también era de 15 millones. El artículo 9 dice que no serán de aplicación las disposiciones sobre retenciones cuando los importes de cada pago no superen la suma de 8.000 pesos. Este importe del artículo 9 estaba antes en 6.000 pesos para los casos previstos en el artículo 1, inciso D, punto 3, inciso E, inciso K y M, y los comprendidos en el artículo 2. Y para los casos del inciso J del artículo 1, de 150 se ha aumentado a 200. Para estar exceptuado de actuar como agente de percepción por monto, también el monto ha sido llevado de 15 millones a 22 millones de pesos. No corresponderá el cálculo de la percepción practicada cuando estaba en 3.000 pesos para carne de la especie bovina, equina, porcina, ovina o producto agrícola. La base de cálculo no supere los 8.000 pesos ante una cifra que estaba en 6.000 pesos. Por lo tanto, presten atención ahora cuando tengan que empezar el 2017. Pero también ha habido una importante modificación en cuanto a que se ha modificado la redacción del artículo 26 de la Resolución General 15/97 en todo lo referido a la constancia de exclusión.
Dice el artículo 26 que los sujetos pasibles de retenciones y percepciones podrán solicitar una constancia de exclusión cuando las retenciones, percepciones originadas por la aplicación de la presente resolución general genere un exceso en el cumplimiento de la obligación fiscal. O sea, este sería el primer requisito para poder utilizar esta solicitud de exclusión. Pero nos explica también cómo debo determinar si estoy en condiciones de solicitar esa exclusión. Dice, para hacer procedente el pedido, el saldo a favor del contribuyente debe ser como mínimo 3 veces el impuesto determinado promedio de los anticipos del artículo 200, anteriores a la fecha de presentación del pedido de exclusión, y el solicitante no deberá estar incluido en riesgo fiscal. Una vez que se corrobore que el saldo a favor supera esta cifra, me van a extender por 4 meses la solicitud de exclusión. Y si yo logro demostrar al término de esto que sigo estando en la misma situación, me van a poder extender automáticamente no automáticamente, se fijará la FIP para hacerlo. También es importante que recuerden que por la Resolución General 33 del 2016 han salido ya los vencimientos del año fiscal 2017. Esto lo hace el AFI porque en el artículo 47 la administración. Entonces, estos calendarios de vencimiento están en función de lo dispuesto en el Código Fiscal en el artículo 99, que es el que permite a la FIP establecer los vencimientos, tanto para la presentación de la declaración jurada como de toda otra documentación. Y por último ha salido la resolución 34, que no es tan importante porque simplemente se remite a decir que se ha pasado hasta el día 17 de noviembre la presentación de octubre del 2016 del convenio multilateral, y aclara que si bien ha pasado el 17 de noviembre para ser considerada pagada en término, no lo es si no se paga ese 17 de noviembre, y los intereses se aplicarán desde las respectivas fechas originales. La provincia de Santa Fe, como ustedes saben, ha sacado la ley de sinceramiento fiscal y ahora la ha reglamentado a través del decreto 4030 y la resolución 29 del 2016, como les expliqué antes. Así lo que ustedes tienen que saber, si están trabajando con el blanqueo en este momento, que la ley de sinceramiento fiscal de la provincia es la ley número 13.582, y esto ha sido reglamentado por el decreto 4030 y que existe ahora también la resolución 2916. O sea que la resolución 2916 es muy importante para la implementación de esta parte relacionada con Santa Fe. La ley 13.582 lo que termina haciendo, más allá de que hay alguna excepción, que ya vamos a ver si podemos ir avanzando, lo que nos dice es que cuando el monto exteriorizado supere o iguale la cantidad de pesos 305.000, se debe ingresar un impuesto especial, que es del 1%. Pero cuidado, que ahora, entre esta resolución y el decreto, se va empezando a aclarar que esto no es el 1% del mismo valor que se ha exteriorizado en la FIP a nivel nacional, sino que esto está más restringido. Ahora vamos a ver. Para pagar este 1% en los casos que corresponda,
se deberá presentar una declaración jurada, nos dice el decreto 4030. Y esa declaración jurada ha sido bautizada por la resolución 29 del 2016 con el formulario 1163. Dispone también en el anexo 1 cuál es el procedimiento mediante el cual los contribuyentes y los responsables podrán realizar la declaración voluntaria y excepcional de bienes y de corresponder pagar el impuesto especial. Fíjense que en el anexo 1 ustedes tienen que entrar al tema impuestos, subtemas impuesto especial de 13.582, trámite de impuesto especial, declaración voluntaria y excepcional de bienes, y el formulario 1163, que es un formulario interactivo. Ahí les pongo la primera parte del formulario 1163. Fíjense que en la primera parte es muy sencilla. Se limita esta parte a pedir los nombres del declarante y algunos datos de contacto muy sencillos. También pide el origen de los bienes y me hace un detalle de lo que sería el artículo 37 de la ley 27260 para que nosotros marquemos de todos estos bienes cuál hemos exteriorizado a nivel nacional. Y cuidado con esto, que vamos a ver que no necesariamente todos los bienes van a tener que pagar. Aclara el decreto que el pago del impuesto especial corresponderá cuando la totalidad o parte de los bienes y tenencias objeto de la declaración voluntaria y excepcional realizada ante la FIP. Y acá viene la parte sustancial. Hubiesen sido producidos, adquiridos o generados por hechos, actos o actividades que resulten pasibles de constituir materia imponible para la provincia de Santa Fe, en su totalidad o en la proporción correspondiente de acuerdo a la normativa siguiente. Como ven ustedes, acá ya empieza a restringir a que los bienes tengan algún nexo con la provincia de Santa Fe. Bueno, esta lamentablemente ha salido mal, no sé por qué, les cuento. Esta partecita del formulario tiene, en mi máquina yo lo veía bien, ahora veo que cuando lo pasamos no ha quedado bien. En esta segunda parte del formulario nos pide que pongamos el importe total blanqueado a nivel nacional, en qué fecha le pagamos a nivel nacional, y luego nos dice que declaremos el monto que voluntariamente vamos a declarar en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a algunas restricciones que ya acabamos de ver una. Entonces, el monto de la declaración voluntaria y excepcional de bienes atribuida a la provincia de Santa Fe. Dicho monto es el que corresponde atribuir a la provincia de Santa Fe y constituirá la base imposible para determinar el impuesto especial establecido en el artículo 2 de la 13.582. Es decir, claramente ya nos está diciendo que no es la base imponible la misma que la de la ley 2760. Puede coincidir si se dan todas estas circunstancias, pero también puede haber bienes que yo no tengo que incorporar en el blanqueo de la provincia de Santa Fe. Nos ha llevado una sorpresa, nos dice que si nosotros hemos procedido a blanquear hasta el 31/12 del 2016, llámese a través de títulos, cuotas partes, los términos del artículo 42, acuérdense, el artículo 42 de la ley 27260 es el que permite comprar bonos o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, y que si hemos hecho eso, y esto lo hemos hecho hasta el 31/12 del 2016, dice que en ese caso deberán efectuar la declaración voluntaria y excepcional, buenas noticias, solamente hasta el 10 de enero del 2017. En la última parte del formulario permite
descontar lo que nosotros destinemos a financiar proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura, energías renovables, inversiones productivas. Todo esto se resta de la base imponible si hay un monto que es destinado, ahora vamos a aclarar un poquito más. Y también fondos comunes de inversión, la suscripción o adquisición de cuotas parte de fondos comunes de inversión, también destinadas a estas 4 actividades: inmobiliaria, proyectos de infraestructura, energías renovables y productivas. Si yo tengo que blanquear un monto, estos montos invertidos en esto se deducen de la base imponible y sobre lo que queda es que se aplica la tasa para este impuesto denominado especial, al igual que el de la ley 27.260. Esa base imponible entonces surge de la base imponible que atribuimos a la provincia de Santa Fe, menos los importes afectados a la compra, a la financiación o a la adquisición de cuotas parte de fondos comunes de inversión de las actividades que acabo de detallar. El pago del impuesto solo podrá realizarse mediante transferencia bancaria, recuerden ustedes, o depósito en la cuenta corriente del AMPI. Hay que hacer una solicitud de datos, por eso hay que tener muy en cuenta este API Ley 13582@santafe.gov.ar. También cuando hagamos la presentación voluntaria y realicemos el pago, también por el API Ley 13582@santafe.gov.ar, y en asunto tenemos que poner Resolución General 29 del 2016, API, formulario 1163 y pago. En el texto va el quit, nombre, apellido, razón social del contribuyente, domicilio fiscal, y se debe adjuntar copia del formulario 1163 y constancia de la transferencia bancaria. Todo esto debe hacerse por correo electrónico a esa dirección que acabamos de ver. Otra observación importante que me gusta que tengan presente es la del decreto reglamentario de la 13582 en su artículo 2, cuando una preocupación que teníamos todos: ¿qué pasa si mi actividad es exenta? ¿Qué voy a pagar? Bueno, entonces ahora dice claramente este artículo 2, los sujetos que realicen una actividad considerada exenta del pago de impuestos sobre ingresos brutos no resultarán obligados a declarar ni abonar el tributo especial cuando la tenencia de moneda nacional o extranjera o bienes declarados deriven de ingresos brutos por dicha actividad exenta. Es decir, han aclarado este tema que no aclaraba debidamente la ley. También hace una referencia el propio artículo 2 a los contribuyentes del convenio multilateral. Y fíjese que me dice: en el caso de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en el ámbito del convenio multilateral, el pago del impuesto especial se calculará en función de los ingresos atribuibles a la provincia de Santa Fe, según el régimen general o especial que corresponda, conforme a la declaración jurada anual pertinente, vencida a la fecha de promulgación de la presente. Esto era razonable, que alguna aclaración tenía que venir de este tema, porque no podía ser que entonces en todas las provincias esté pagando en las que decidieron cobrar algún tipo de impuesto sin tener en cuenta las normas del convenio multilateral. El beneficio de liberación del pago establecido en el artículo 1 de la presente ley para el caso del impuesto sobre los ingresos brutos procederá sobre el monto bruto de ingresos que determinado en los términos del apartado 2 del inciso C del artículo 46. Es decir, que para determinar cuál es el monto del impuesto que está siendo beneficiado con este sistema, nos remite a la forma en que se determina el beneficio para el impuesto al valor agregado, y por eso nos remite al apartado 2 del inciso C del artículo 46.
Entonces, también es muy importante que sepan ustedes que si el monto exteriorizado en su conjunto resulta inferior a pesos 305.000, relacionado con los bienes de la esterilización efectuada en la provincia de Santa Fe, no se debe ingresar impuesto alguno. Les pongo ahí en la ley 27260, el artículo 41, inciso B, que es el que determina que tampoco se paga a nivel nacional cuando el monto es inferior a 305.000 pesos. O sea, en eso hay una sintonía en las exclusiones de este monto, pero no han tenido en cuenta la diferencia de valores que se paga en uno y en otro, porque acuérdense que a nivel nacional hasta 800.000 pagamos el 5% y por más de 800.000 pagamos el 10% hasta el 31 de diciembre y el 15% a partir del 1 de enero del 2017, salvo que optemos por pagar Componar 2017, Global 2017, que siempre van al 10%. También puedo liberarme cumpliendo determinada situación si el monto supera o es igual a este importe de 305.000. Dice que yo me voy a poder liberar cuando el 60% del valor total de los bienes de tenencia comprendido de esterilización efectuada sea destinado a alguna de los financiamientos de las actividades que vimos recién en el formulario o compra de otras partes de fondos comunes de inversión. O también en su caso que resulten aplicados a la provincia de Santa Fe. La ley 13.582, en el artículo 1, inciso 2, apartado A, se refiere a financiar proyectos de infraestructura. Fíjense que acá dice financiar. Proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliaria, en energías renovables que se desarrollen o localicen en la provincia de Santa Fe. O la otra alternativa, para no tener que abonar, es suscribir o adquirir cuotas parte de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, regulados por la ley 24083. Estos fondos comunes de inversión, en forma similar a la que ocurre a nivel nacional, deben permanecer por un lapso no inferior a 5 años desde su suscripción o adquisición en poder de la persona que realiza dicha declaración voluntaria y excepcional. A diferencia del planteo a nivel nacional, acá pone una restricción en cuanto a las obligaciones en discusión administrativa. Nos dice claramente el artículo 4 que quedan excluidas de la liberación dispuesta por el artículo 1 aquellas obligaciones tributarias que se encuentren en el curso de discusión administrativa y o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe. El decreto 4030 se considerará que existe obligación en curso de discusión administrativa cuando el contribuyente haya sido requerido formalmente por parte del organismo fiscal ante inconsistencias en su situación impositiva. O sea, como vemos, define de alguna manera qué se entiende por discusión administrativa y dice cuando haya sido requerido formalmente por parte del organismo fiscal ante inconsistencias en su situación impositiva. De manera que si hay este tipo de situaciones, no voy a poder plantear. Los sujetos que efectúan la declaración voluntaria y excepcional y aquellos por quienes el contribuyente realizará dicha declaración de acuerdo a lo previsto en el artículo 28, recuerden eso que podemos tener bienes a nombre del cónyuge, de pariente o de terceros testaferros, no están obligados a brindar a la API información adicional a la contenida en la referida declaración con relación a los bienes y tenencia objeto de la misma. Esto es un texto similar, no digamos igual, mucho menos,
al que tiene el artículo 50 de la ley 27.260. Bueno, hemos terminado este ciclo por este año 2016. Les deseo a todos ustedes que les haya sido útil y, por supuesto, unas muy buenas fiestas y un buen descanso, si se puede, porque esta profesión da para todo, si se puede, en los meses de vacaciones. Así que un saludo, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y unas buenas vacaciones para reponer fuerza. Nos despedimos de ustedes, como siempre, agradeciendo su atención. Hasta luego y saludos.